Bienvenidos de regreso, amigos, aquí al quinto día de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hablamos en el día después de la inauguración del megapuerto de Chancay. Todavía seguimos explorando las oportunidades que abre este enorme puerto al Perú, sobre todo en el ámbito del comercio, y hemos invitado al señor Gabriel Amaro, que es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, y precisamente para tener una reacción, para tener un balance y para conocer también con qué ánimo recibe el gremio que usted representa esta gran noticia, ¿no? De la puerta que se abre al mundo. Lo que ha dicho el presidente Xi es que es la nueva ruta de la seda, incluso hasta poniéndole la frase de construyan con esto su gran camino inca de la nueva era. Bienvenido, señor Amaro. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista. Esta es una tremenda oportunidad que tenemos como país para avanzar hacia el desarrollo, porque tenemos que aprovecharlo. Este es un megapuerto. Vamos a tener línea directa hacia China desde el Perú. Podemos generar un hub impresionante para la región, generar competitividad no solo para el Perú, sino para todos los países de la región, pero tenemos que aprovecharlo. Mira, la disposición que tiene una potencia mundial como China de trabajar como socios con el Perú. Eso es parte de un trabajo de años que ha hecho el Perú, de abrirse al mundo, de generar tratados de libre comercio, de generar producción nacional también, y una serie de características para que el Perú sea viable. Pero el puerto ya es una realidad. Necesitamos desarrollar carga. Exacto. Necesitamos traer carga para que esto sea rentable. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Era la misma pregunta que ayer se hacía Jesús Salazar Nishi, ex directivo de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos ponía esta figura. Van a llegar 1 millón de contenedores llenos. Sí. Aquí los vamos a poder llenar. Tenemos producto para que salga del país y llenar ese 1 millón de contenedores. Algunos calculan 1,5 millones de contenedores al año moverá Chancay. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el país para precisamente dinamizar, empezar a empacar nuestros productos, añadirle valor y venderlos a un buen precio al mercado mundial? Mira, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que tener una política agresiva, con todas sus letras, de atracción de inversiones. Tenemos que mejorar la regulación, hacerla muy sencilla. Tenemos que bajar los costos. Mira, nosotros podemos crecer a más del 6%. El MEF, en su marco macroeconómico multianual, ha elevado la expectativa de crecimiento a 3%. Con 3% seguimos teniendo pobreza, desempleo, informalidad, ¿no? Hambre en el país, ¿no? Pero podemos crecer a más de 6%. Mira la oportunidad que nos están dando. En el caso del agro, lo que necesitamos en este momento es aprobar esa iniciativa que ya está trabajando el Congreso de una nueva ley agraria. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad a las inversiones que ya están y competitividad y que sigan reinvirtiendo para atraer nueva inversión que se está yendo a otros países. Por ejemplo, ¿a qué países se puede ir? Está yendo a Colombia, Ecuador, ¿no? Argentina. Mira lo que está haciendo la revolución que está haciendo Argentina. O sea, la idea es un poco aprovechar este momentum, aprovechar este impulso para poder traer inversiones y flexibilizar un poco, por ejemplo, los regímenes laborales. Desde el agro se pide un poco más eso. Mira, lo que pedimos nosotros es que haya primero, que se cumplan los derechos laborales, que es importantísimo, ¿no? Pero que haya un régimen agrario, tanto en la parte tributaria como laboral, adecuado para el sector. Acuérdate como se tenía, ¿no? Claro, o sea, pero manteniendo siempre, porque siempre es bueno recalcarlo, que los derechos laborales, ¿no? Porque lo que queremos es formalizar y que las personas tengan todos sus derechos y puedan trabajar con salud, con pensión, con un sueldo que cumpla la reducción mínima vital y sobre eso, sobre todo, y tema de seguridad, salud en trabajo, etcétera, ¿no? Pero para que eso se pueda cumplir y para poder aprovechar nuevamente el puerto, tenemos que tener una ley agraria. Esto ya se está discutiendo en el Congreso, ¿no? En la Comisión Agraria debe aprobarse en los siguientes días y el presidente del Congreso también le está impulsando para aprobarse en las siguientes semanas. Y el ministro Manero ha mencionado en varias entrevistas de que el gobierno la va a apoyar y no la van a observar y la presidenta va a firmar esa ley que va a salir del Congreso, es lo que nos prometió en China, además. Correcto, interesante. Apuntar que también estaría próximo a aprobarse la ley de zonas económicas especiales, este tipo de incentivos grandes
sobre Así todo en es. el tema de impuestos. ¿Está de acuerdo con esa? Totalmente de acuerdo, pero tiene que ser, nuevamente, Ujú. una política agresiva para atraer inversión, generar empleo, eliminar la pobreza y disminuir la informalidad. Y eso se hace con políticas tributarias que atraigan inversión. El sector privado y otros países lo han hecho, está pidiendo 0% Ujú. de renta. Tenemos que empezar por ahí y conforme esto vaya evolucionando y hacer los ajustes correspondientes. Correcto. Y tiene que haber un clima de negocios, además, de largo plazo, con seguridad jurídica, ¿no? Ahora, el gobierno peruano, incluso cambiando de mando en el 2026, ¿podrá estar a la altura? Digamos, las autoridades políticas entenderán la dimensión de este momento. Ayer veíamos probablemente al gobierno de Dina Boluarte en el momento estelar, recibiendo de los inversores chinos el megapuerto, disponiendo como para iniciar una nueva etapa, pero la política peruana a veces presenta estos desafíos. ¿Qué falta hacer allí? Bueno, depende mucho de cada ciudadano. Primero, para el próximo gobierno hay que votar bien, uno. Dos, hay que tener claro que el Perú, la única manera de avanzar es con inversión privada. Correcto. Inversión privada es el 80% de la inversión del país, es la que genera riqueza y empleo. Aquí en el Perú y en cualquier país del mundo. Para eso tenemos que tener buena regulación y tener condiciones para que la inversión no se vaya a otro país, venga al Perú. Y tenemos que aplicar una política nuevamente agresiva de atracción de inversión. No hay que tenerle miedo. En el Perú hay que generar empleo. En el Perú hay que desarrollar la potencialidad que tenemos. No lo vamos a hacer si estamos pensando que estamos en otras épocas. Este mundo es distinto. Correcto. El crecimiento del mundo es muy pobre, es bajísimo. Y el Perú puede crecer más de 6%. Mira lo que está haciendo ahorita Argentina. Mira lo que va a hacer el gobierno americano. Son nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. El mundo está cambiando y cambia todos los días. El mercado cambia. Tenemos que estar a la altura. Y lo podemos hacer. Podemos trabajar en conjunto, sector público, privado, para establecer la reforma de segunda generación que requerimos. Ya lo estamos haciendo en el Congreso de la República, a pesar de que a veces se habla más del Congreso. Está trabajando, por ejemplo, muy bien en el tema agrario. Correcto. Ahora, hablando de productos, la noticia en APEC ayer terminaba siendo que Perú es un país libre de aftosa, buena noticia para los ganaderos, pero también se liberó el ingreso o las trabas fitosanitarias para el ingreso de la pecana, en todo caso, la castaña que se produce en Madre de Dios. ¿Cómo reciben estas noticias y cuál será el próximo boom de las exportaciones peruanas? El arándano creo que se presentó como la estrella que fue en los últimos años. ¿Qué le sigue? ¿Qué otros productos podemos ir poniendo en los mercados mundiales? Bueno, eso es fruto de un trabajo técnico hecho por el SENASA, que es una gran institución, por el MIDAGRI, el MINCETUR y la Cancillería peruana, ¿no? Este es un esfuerzo que tiene que continuar y fortalecerse. Y además es una muestra de amistad y de cooperación entre el gobierno chino y el peruano. No es fácil abrir 3 productos a la vez. Demora mucho tiempo. Entonces, eso es una gran muestra. Y la próxima semana entiendo que se va a anunciar el acceso a un último cultivo, un nuevo cultivo, mejor dicho, que es la granada. Correcto. Todo esto es pequeña agricultura, que necesitamos justamente esos mercados inmensos para que se pueda desarrollar, formalizar, modernizar y entrar a la cadena productiva moderna agraria, ¿no? Esta es una tremenda, nuevamente, oportunidad. No la dejemos pasar. No es el foro APEC, no es el puerto de Chancay, es el futuro del país. Ahora, ¿cómo hace el país también para aumentar sus hectáreas productivas, ¿no? Vemos que el agua es un problema, los reservorios son un problema, la infraestructura hídrica es un problema. El reto por allí parece también estar claro, pero nuevamente nos enfrentamos con autoridades que quizás no la tienen tan clara como sí el sector privado. Sí, bueno, mira, es lamentable lo que ha pasado en Piura, lo que ha pasado en Lambayeque con el proyecto Olmos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que establecer las medidas de manera inmediata y un plan de corto, mediano plazo de desarrollo de infraestructura, de mantenimiento de operación, de infraestructura alterna para poder arreglar justamente esos problemas, pero además destrabar los otros proyectos de irrigación, ¿no? El de Chaymochic, que avance más rápido, Majesihuas, Chineca, Majesihuas, arreglar Majesihuas 1 y avanzar, destrabar el 2, correcto, e incorporar el proyecto de Huancavelica, Valle de Ica, Pisco y Villacurí, por ejemplo, que ya no existe, se perdió justamente por un mal trabajo de las autoridades. Correcto. ¿No? Hablando del Valle de Ica, había preocupación por la llegada de una
planta de cerámica Sí. en una zona donde Sí, la no hay agua, agroexportación, no hay mucha agua. claro, donde hay una situación hídrica compleja. ¿Qué se piensa desde el gremio de esta situación que Sí. probablemente levanta algo de tensión? Bueno, evidentemente es una zona donde hay restricciones de agua, por ejemplo. Ujú. Uno, dos, una zona agrícola, no industrial. Ujú. Tercero, es una empresa que no estoy seguro, pero debería cumplir toda la regulación, tanto de lana, tanto municipal, regional, medioambiental, ¿no? Y he visto una serie de denuncias en donde las noticias al parecer no es así, ¿no? Ujú. Pero Entonces, sí, diríamos, estamos en este ánimo de llamar a todas las inversiones. ¿Cómo pero, balanceamos a ver, esa? pero tiene que ser inversiones sostenibles, Ujú. inversiones que cumplan la regulación peruana Correcto. y la regulación internacional que se aplique al Perú, ¿no? Ujú. O sea, A no veces puede ser que compiten- venga, o sea, no puede venir cualquier inversión. Lo que estamos buscando son inversiones duraderas, serias, de largo plazo, que ayuden a desarrollar el Perú y que generen empleo formal y que cumplan también la regulación ambiental, ¿no? Correcto. A veces hay descoordinaciones entre los niveles de gobierno, ¿no? Autoriza el gobierno central, el gobierno regional desautoriza o viceversa. ¿Esto también es parte de los desafíos que tienen las autoridades nacionales, cree? Claro, por eso tenemos que trabajar más de la mano la institucionalidad privada Ujú. con las diferentes autoridades públicas para poder mejorar como país. O sea, hay muchísimo que hacer en el Ujú. país. El tema está, si nos quedamos en el problema, no avanzamos. Tenemos que tener una mirada de futuro, una mirada donde podamos aprovechar todo este potencial que tenemos. Además, el mundo necesita del Perú. Esto de China no es gratuito. China necesita del Perú. Sabemos que necesitan alimentos y minerales, pero ¿qué más podemos ofrecer? Tenemos una posición geoestratégica en el Perú. Ujú. Para ellos es más rentable hacer un puerto acá que en otras partes. Puede concentrar la carga de toda la región. Imagínate lo Ya importante. solo en el negocio logístico el Perú se beneficia, dice usted. Bueno, logístico, tenemos pesca, tenemos textiles, Ujú. podemos desarrollar tecnología en esa zona económica especial, por ejemplo. Están anunciándose convenios, por ejemplo, con Estados Unidos en Paita para ser el primer centro aeroespacial, Ujú. ¿no? O sea, hay grandes proyectos que se pueden desarrollar en el Perú, en donde Perú pueda demostrar que aporta al mundo. Lo podemos hacer. Queda en nosotros que eso sea rápido y que sea factible. ¿Y qué mensaje le podemos dar o cómo le podemos explicar este momento, este impulso a, por ejemplo, una familia que subsiste con la agricultura en el altiplano peruano, por ejemplo, una de las zonas más deprimidas, más pobres, más vulnerables que hay y que tienen un pequeño espacio donde cultivan papas? ¿Cómo ellos se pueden beneficiar de todo lo que se discute hoy en APEC? Mira, la agricultura es el sector más social que existe. Está en todas las regiones. Todas las regiones son potencialmente importantes en agricultura. Ese pequeño agricultor justamente es el foco nuestro. Nosotros queremos que ese pequeño agricultor, que en su mayoría es pobre, es una agricultura de subsistencia, se integre a la modernidad. Y no tiene por qué ser pobre, tiene que pasar por lo menos a la clase media si se integra a cadenas productivas modernas. Esto ya lo hace España, Alemania, Italia, lo hacen en Europa, en Estados Unidos, en Asia. ¿Y qué se requiere? ¿Asociarse, por ejemplo? Mira, para empezar, una ley marco Ujú. agrario que no tenemos, que es la que justamente se está discutiendo en el Congreso, con la parte laboral, la parte tributaria, la parte de formalización, la parte de investigación, desarrollo, apoyo a la capacitación técnica y una serie de elementos que tiene hasta agricultura orgánica, tiene la norma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, arreglar toda la infraestructura y todos los programas del Ministerio de Agricultura, que ya lo viene haciendo el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para que los servicios que dé el Ministerio llegue a esa pequeña agricultura. Correcto. Y la lleve al camino de la modernidad. Por otro lado, todo el tema de infraestructura, por ejemplo, de caminos, de autopistas, de trenes, para que puedan acceder al mercado con menores costos. No, tercero, tú lo mencionaste, el tema de asociatividad. Tenemos que mejorar el modelo asociativo. En Europa, en España, en Almería, por ejemplo, las cooperativas son principales exportadores. ¿Por qué acá no es sin así? ir tan lejos, en Colombia, ¿no? Bueno, los cafeteros están muy bien asociados claro, para poner su ¿por qué no producto? hacerlo aquí? Ujú. Es que es un conjunto de elementos en donde el Perú lo puede hacer. Tenemos que tomar la decisión política ya. Si queremos hacer que estos 2 millones de agricultores que hoy día son pobres se integren y pasen a la clase media. Eso es el mejor
legado que le podemos dar al Perú en estos años. Interesante, señor Gabriel Amaro, le agradezco. El expresidente de AGAP y comentaba el día después de lo que significa la inauguración del megapuerto de Chancay y las discusiones que abren oportunidades para nuestro país aquí en APEC. Gracias, señor Amaro, por su tiempo. Muchísimas gracias. Sigan, amigos, ustedes con los contenidos de Latina Noticias Digital. Buenos días.